Vamos a leer un momentico los pecados de la lengua. ¿Ustedes sabían que por tener una lengua larga hay pecados? Santiago capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Santiago llegó a decir un día que el ser humano que controle a la lengua, controle las huesos, versículo 1, para que cuando usted conozca a alguien que sea chismoso de eso, que ande preguntando, ¿por qué tu discípulo? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pase Santiago 3, para que dejen el chisme. Ustedes no, los que no vinieron, escuchen, Santiago 3, 1. Hermanos, no se hagan todos maestros. No se hagan todos maestros, sábelo todo, los que mandan, los que dirigen, los que hablan bien, los que pueden enseñar a otros. Ya saben que como maestros seremos juzgados. Si nos hacemos superiores a los demás y andamos, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces aquello? Si andamos como maestros, seremos juzgados. Oigan lo que viene. Con más severidad. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras, el que no peca en palabras, el que no peca a la hora de hablar en palabras, es un hombre perfecto de verdad. Es una persona perfecta. ¿Usted quiere conocer una persona perfecta? Aquella que se guarda y no habla de nadie, no critica a nadie, no come prójimo ni en lengua larga. ¿Conocen alguno? También los hay. Hay gente así, muy prudente, que prefiere guardar silencio antes de hablar y de decir y meterse en la vida del otro. Dice Santiago, ese es un hombre prudente. Decía un santo, el ser humano es dueño de lo que calla. Pues es capaz de dominar toda su persona. El que domina su lengua, el que domina su boca, domina toda su persona. Ustedes no han visto que hay gente que son como una tumba, pero abierta, porque son bien chismosos. ¿Se han visto? Pero hay personas que son como una tumba cerrada, porque dominan la lengua, dominan el hablar. Oigan, poniendo un freno en la boca. Repítalo, repítalo. Poniendo un freno en la boca. ¿A dónde debemos colocar freno? En la boca. Colocar freno en la boca significa saber callar antes de hablar de otra persona. Los fariseos en el San Lucas 6, 3 le decían: en la boca del caballo podemos dominarlo. Cuando ustedes que conocen de caballos, así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Los barcos, ¿cómo son los barcos? Con un pequeño timón, el piloto los maneja. Con un pequeño timón, el piloto puede dominar y controlar el barco. Oigan lo que viene. Como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es... ¿Cómo? Así también la lengua. Así también la lengua. ¿Cómo es la lengua? Es algo pequeño. Es algo pequeño. ¿Pero qué pasa con la lengua? Pero puede mucho. Puede hacer mucho daño. Cuando los fariseos se encontraron con Jesucristo, empezaron a criticar, a chismear y a estar pendientes. Cuando una... Eso va a estar en internet y usted lo busque y dice, vamos a ver si el Padre está diciendo lo que dice la Biblia. O es que el Padre se le ocurrió hablar cualquier ocurrencia. No, eso está aquí, Gálatas 5:15. Escuche despacio, no me empuje. Pero si se muerde. ¿Cómo? Pero si se muerde. En las iglesias, en los templos, en los movimientos de apostolado, en los grupos. ¿Qué está pasando? Y se devoran. De nuevo. Pero si se muerde. Se andan mordiendo. Y morder significa abrir la boca para lastimar. Si usted lee Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, el que insulte a su hermano va a ser castigado. El que le diga una mala palabra a su hermano va a ser castigado. El que lo reniegue será castigado. Y dice San Pablo,
Pero si dentro de la iglesia se andan mordiendo, si en aquel tiempo eran los... ¿Y qué? Y se devoran. ¿Saben qué significa devorar? Destruir, acabar. Miren, yo conozco gente guapa para hablar del prójimo, pero a las espaldas y no de frente. Conozco a gente que dice, yo sí le digo las cosas a quien quiera, y se lo dice a todo el mundo, pero no son capaces de llamar a la iglesia. Pareciera que dentro de la iglesia nos andamos mordiendo y nos andamos devorando, lastimando e hiriendo. Yo no sé si aquí pasa, pero en mi parroquia a veces sucede. Y no crean que aquí solamente les he leído esta cita bíblica, en la parroquia donde estoy también lo hago. Y me gusta, y ojalá usted se la aprenda y se la voy a enseñar. Gálatas capítulo 5, versículo, apréndasela que ahorita la pregunto. Gálatas 5, 15. Pero si se muerden y se devoran unos con otros, cuidado. ¿Cómo? Cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Que llegarán a perderse todos. Porque eso hace que la iglesia se pierda y entre todos nos vayamos dañando. Hay una manera de detener al chismoso, al criticón, al que venga a hablar del prójimo. Cuando venga el que es chismoso, usted le dice un momentico, no quiero hablar del otro. Pero ¿por qué la iglesia hacen esto? Mentirnos y debemos tener cuidado con eso. Pero si se muerden, ¿dónde íbamos? Capítulo 6, versículo 3. Los discípulos de Jesús andaban entre los sembrados, arrancaron espigas y se las iban comiendo. Los fariseos estaban observando y preguntaron, ¿por qué tus discípulos hacen eso? Escuchen. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús respondió. Vamos a la segunda parte, ya para terminar, para no alargar, segunda parte. Vamos a ver a Cristo colocar en el centro del Evangelio al hombre, a la persona, y mostrarnos que el ser humano a quien ellos querían devorar, destruir, criticar y difamar y acabar, es importante. Y Jesús no se confabuló con los fariseos y le dijeron, pues sí, ustedes tienen razón, esos discípulos míos son unos hambrientos y andan comiendo por ahí. No se puso a hablar mal de sus discípulos, decir, esos son unos muertos de hambre, andan comiendo por ahí. No. Jesucristo defendió a sus discípulos, cosa que nosotros no hacemos. Cuando llega alguien a decirnos algo, no le damos un parado, no lo detenemos. Y eso debemos aprenderlo. Una de las primeras homilías que yo digo en las parroquias cuando llego es, aquí no vengan a criticar, los chismosos, chao, chao. Y cuando llegan con chisme, le digo, mire doña, no tengo tiempo para eso. Y así enseño a la gente de la parroquia que debemos trabajar juntos para crecer y no andar comiendo prójimo. Jesús no se entretuvo en criticar a sus mismos discípulos, porque ¿saben quiénes son las personas más críticas de nosotros? La misma familia. ¿Quién es el que más critica a la mujer? El marido. ¿Qué hizo David? Y con él sus hombres. A ver, escuchen la enseñanza. Un día que tuvieron hambre, tenían necesidad, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y le dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. ¿Qué fue lo que hizo David? David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl era el rey y el rey quería matar a David y David iba corriendo. Un día llegó a la casa de Aminadab, que era sacerdote, le dijo, tengo hambre, y el sacerdote le dijo, no hay comida, pero hay panes que son solo para sacerdotes consagrados. Y Aminadab le dio a David de los panes. Entró David, comió de los panes consagrados que él no podía comer porque sus ejércitos no eran sacerdotes. Pero por no dejar morir a las personas que iban con él, por ayudar al prójimo, le tendió la mano
le brindó la oportunidad del alimento para que no se muriera. Y miren cómo termina el Evangelio. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. ¿Quién está por encima del sábado? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Pues un hombre, un ser humano, una persona como ustedes y yo. Por eso, cuando ustedes y yo seamos juzgados, miren cómo dice en Mateo capítulo 25, versículo 31. El día del juicio vamos a ser juzgados en relación con el trato al prójimo. Cuando ustedes y yo lleguemos a la presencia de Dios y sea el juicio, Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, cuando Cristo, el Hijo del Hombre, venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, escuchen, se sentará en su trono de gloria que es suyo. Se sentará en el trono de gloria. Oigan, todas las naciones serán llevadas a su presencia. Usted y yo que estamos vivos, los que se murieron, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, que murieron hace mucho tiempo, seremos llevados ante su presencia. Escuchen. Y separará a unos de otros. A un lado uno y a otro lado otros. Al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Usted verá si es oveja, usted verá si se convierte en chivo. Oigan. Colocará a las ovejas a su derecha. Colocará a las ovejas a la derecha. Y a los chivos a su izquierda. Y a los chivos para el otro lado, para la izquierda. ¿Por qué será? Escuchen. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas. ¿Se acuerdan de la cita bíblica? ¿Cuál era? Gálatas 5:15. 5. Muy bien, no se olvide. Agarrará a las ovejas a la derecha y ¿qué le dirá? Oigan, vengan, benditos de mi Padre. ¿Para dónde lo va a llevar? Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Miren, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Cristo defendió al ser humano y el día del juicio final, ustedes y yo seremos juzgados. Y si queremos ser ovejas, escuchen el juicio, el examen final. Primero, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Qué eran lo que los fariseos no querían que hicieran los discípulos de Cristo? Que comieran. ¿Qué eran lo que le estaban criticando? Que rastrillaran las espigas y se las comieran. Y la primera pregunta de examen en el juicio final va a decir Jesús: tuve hambre. He ido a los Estados Unidos que tienen la nevera full de comida. ¿Y saben qué hacen con la comida que no se comen? La agarran y la tiran y la botan y se pudre y se daña. Van a los restaurantes, piden comida y en vez de dársela a un pobre necesitado, lo que queda, va y lo tiran, lo botan. El día del juicio Dios nos va a preguntar: la gente tenía hambre, ¿le diste de comer? ¿Cómo has ayudado al prójimo para que coma? Destruye, muy bien. Oigan, segunda pregunta. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. ¿Tuve qué? Sed. ¿Ustedes saben qué es tener sed o no saben qué es tener sed? Una necesidad, como yo tengo ahorita, sed. ¿Él es capaz de darle de beber a las personas sedientas? ¿O no eres capaz de darle siquiera un vaso de agua? Mire, hay gente tan mala, yo no sé si conocen algunos, tan mala, que le piden agua y dicen no hay agua. Un poquito de agua y sacan agua toda caliente y le dan a uno para que no le pida más. ¿Conocen alguno? El día del juicio, la segunda pregunta de examen será: ¿diste de beber a la gente o no le diste de beber? Hay lugares donde no hay agua y hay lugares donde nosotros tenemos agua y la dejamos botar. Aquí, gracias a Dios, pasa un río cerca, significa que hay agua abundante en la tierra. No sé a cuántos metros, yo trabajé en un pueblo que a 2 metros hacia abajo había agua.
Aquí debe haber agua muy abajito, muy cerca de la tierra. Y aún así, teniendo agua, no le damos de beber agua a la gente. Qué triste, que neguemos un vaso de agua. Y hay gente así, y en las iglesias también, secretarias que no le dan agua a nadie. Y en las casas también, y vecinos también. No lo vean, no lo vean. Oigan, tercera pregunta, escuchen. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Forasteros. Muchos. Y me vistieron. ¿Cómo? Anduve sin ropas y me vistieron. Yo no comprendo. Y fueron a visitarme. Los enfermos son seres humanos y están en el centro. ¿Visitas a los enfermos o no?